Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Continuamos la serie Piedad en el Hogar, considerando un deber cristiano que ha sido practicado a lo largo de la historia de la Iglesia, pero que en nuestros días ha sido ampliamente descuidado: la adoración familiar. La Escritura enseña que Dios no solo debe ser honrado en la congregación, sino también en el hogar. La lectura de la palabra, la oración y la adoración en familia han sido medios por los cuales el Señor ha preservado la fe y transmitido la verdad de una generación a otra. En este segundo capítulo presentamos la lectura del tratado La adoración familiar, del historiador y pastor reformado J. H. Merle d'Aubigné, quien nos recuerda que el hogar cristiano está llamado a ser un pequeño santuario donde Dios es honrado diariamente. Que esta lectura sea para nosotros una instrucción y una exhortación, y que el Señor despierte en nosotros el deseo de establecer o restaurar la adoración en nuestros hogares. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Muera yo la muerte de los justos, y sea mi postrimería como la suya. Números 23:10. Hermanos míos, ya dijimos en otra ocasión que si queremos morir la muerte del cristiano, debemos vivir su vida. Es cierto que hay casos en los que el Señor muestra su misericordia y su gloria a hombres que ya están en su lecho de muerte, y les dice, como al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El Señor sigue dando a la Iglesia ejemplos similares de vez en cuando, con el propósito de mostrar su poder soberano, mediante el cual, cuando le place, puede quebrantar los corazones más endurecidos y convertir a las almas más alejadas, para mostrar que todo depende de su gracia, y que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Romanos 9:15. Sin embargo, estas son solo raras excepciones en las que no se puede confiar completamente. Y si desean, mis queridos oyentes, morir como cristianos, deben vivir como cristianos. Su corazón debe estar verdaderamente convertido al Señor, verdaderamente preparado para el reino y confiando solo en la misericordia de Cristo, deseoso de ir a morar con Él. Ahora bien, hermanos míos, hay varios medios por los cuales pueden prepararse en la vida para obtener un fin bendito en el futuro. Es en uno de los medios más eficaces en el que deseamos detenernos hoy. Este medio es el culto familiar, es decir, la edificación diaria que los miembros de una familia cristiana pueden disfrutar mutuamente. En cuanto a mí y a mi casa, dijo Josué a Israel, serviremos al Señor. Deseamos, hermanos míos, darles los motivos que nos induzcan a tomar esta resolución de Josué y las instrucciones necesarias para cumplirla. Punto 1. Historia. El culto familiar es la institución más antigua y sagrada. No es una innovación contra la cual la gente tenga prejuicios. Comenzó con el mundo mismo. Primero, desde el principio. Es evidente que el primer culto que el primer hombre y sus hijos ofrecieron a Dios no podía ser otro que el culto familiar, ya que constituían la única familia que existía entonces sobre la tierra. Entonces, dice la Escritura, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. El culto familiar debió haber sido, de hecho, durante mucho tiempo la única forma de adoración dirigida a Dios en común. Pues como la tierra aún estaba por poblarse, el cabeza de familia se fue a vivir por separado. Y como sumo sacerdote en el lugar que le fue asignado, ofreció al Señor de toda la tierra el homenaje que le correspondía, con su esposa, sus hijos e hijas, sus siervos y siervas. Fue solo gradualmente que, al multiplicarse considerablemente el número de hombres, varias familias se asentaron cerca unas de otras. Entonces surgió la idea de adorar a Dios en común, y comenzó el culto público. Pero el culto familiar se había vuelto demasiado preciado para las familias de los hijos de Dios como para renunciar a él. Y si comenzaron a adorar a Dios con las familias de los extraños, ¿cuánto más sería su deber adorarlo con sus propias familias? Segundo, los patriarcas. Así, sí, dejando la cuna de la raza humana. Vamos a las tiendas de los patriarcas. Nos encontramos de nuevo con este culto familiar. Vayamos con los ángeles a las llanuras de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Entremos con él y descubriremos que el patriarca, con toda su casa, adoraba al Señor juntos.
Yo lo sé, dijo el Señor refiriéndose al Padre de los fieles, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el juicio. Génesis 18:19. El culto público fue instituido por Moisés. Dio numerosas ordenanzas. Se erigió un magnífico templo. ¿No se abolirá el culto familiar? No. Junto a ese templo, en toda su magnificencia, la casa más humilde del creyente debe contener la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor por medio de Moisés, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. Josué, en nuestro texto, declara al pueblo que pueden adorar ídolos si así lo desean, pero que él no participará en sus festividades profanas, y que solo en su morada él y su casa servirán al Señor. Job se levantó muy de mañana y ofreció holocaustos según el número de todos ellos, pues dijo, quizás mis hijos hayan pecado. Job 1:5. David, cuya vida entera fue una continua adoración a Dios, y para quien un día pasado en los atrios del Señor era mejor que 1000 en las tiendas de la maldad, no descuidó el altar familiar, pues exclamó, lo que nuestros padres nos han dicho, no lo ocultaremos a sus hijos. Salmo 78, 3-4. Tercero, la era del Nuevo Testamento. Si nos remontamos a la época en que apareció nuestro Salvador, encontramos que la instrucción doméstica se practicaba en las familias piadosas de Israel. Así, San Pablo pudo decirle a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Segunda de Timoteo 1:5. Jesús, durante su ministerio, sentó las bases del culto familiar entre los cristianos cuando dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. San Pablo lo recomendó. Gobernad bien vuestras casas, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19-20. Sí, hermanos míos, si entramos en las humildes moradas de aquellos cristianos primitivos, después de haber visitado las tiendas de los patriarcas, aún encontraremos el mismo culto familiar ofrecido al Señor. Oiremos a lo lejos esos himnos, que quizá delaten la presencia de los discípulos del crucificado ante sus perseguidores y causen su destrucción, pero que se elevan gozosamente al trono de su Salvador, porque es mejor temerle a Él que a los hombres. Los veremos reunidos en torno al libro sagrado, que luego ocultan con cuidado para preservarlo de las manos de quienes quisieran destruirlo. Cuarto, la Iglesia primitiva. Clemente de Alejandría, un ilustre doctor de la Iglesia, cerca del comienzo del siglo III, aconsejó a los esposos y esposas cristianos que hicieran una práctica diaria de orar y leer la Biblia juntos por la mañana, y agregó, la madre es la gloria de los hijos, y la esposa es la gloria del esposo. Todos son la gloria de la esposa, y Dios es la gloria de todos ellos. Tertuliano, poco antes, dio esta admirable descripción de la vida doméstica de una pareja cristiana. Qué unión la que existe entre dos creyentes que comparten la misma esperanza, el mismo deseo, el mismo modo de vida, el mismo servicio al Señor. Como hermano y hermana unidos en espíritu y carne, se arrodillan juntos, oran y ayunan juntos, se enseñan, se exhortan y se apoyan mutuamente con dulzura. Van juntos a la casa de Dios, a la mesa del Señor. Comparten sus problemas, persecuciones y placeres. No se ocultan nada. No se evitan. Visitan a los enfermos y socorren a los necesitados. Se oye el canto de salmos e himnos entre ellos. Rivalizan entre sí cantando con el corazón a su Dios. Cristo se complace en ver y oír estas cosas. Envía su paz sobre ellos. Donde 2 o 3 se encuentran así, Él está con ellos. Y donde Él está, el maligno no puede venir. Quinto,
La Reforma. Si dejamos atrás las humildes moradas de los cristianos primitivos, es cierto que la práctica del culto familiar se vuelve cada vez menos frecuente. Pero cuán gloriosamente resurge en la época de la Reforma. Cuánta influencia ejerció entonces en el credo, las costumbres y el desarrollo intelectual de todas las naciones que regresaron al cristianismo primitivo. No hace mucho que aún se encontraba presente en todas las familias evangélicas. Si nuestros padres se vieron privados de su luz, nuestros antepasados la conocieron. Floreció especialmente en las provincias evangélicas de este reino, y confiamos en que aún se puedan encontrar aquí muchos vestigios preciosos. Hermanos míos, así ha sido en todos los tiempos la vida de piedad. ¿Seremos cristianos o no? ¿Inventaremos una nueva forma de piedad que armonice con el mundo? ¿O nos aferraremos a lo que Dios nos ha ordenado poseer? No diremos, al contemplar el culto que pasó de las tiendas de los patriarcas a las casas de los primeros cristianos y que finalmente se estableció en las moradas de nuestros padres. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Punto 2. Motivos. 1. Para glorificar a Dios. ¿Por qué practicar el culto familiar? Primero, para glorificar a Dios. Pero hermanos míos, si el amor de Dios está en sus corazones, y si sienten que, habiendo sido comprados por precio, deben glorificar a Dios en sus cuerpos y espíritus, que son suyos, ¿dónde prefieren glorificarlo sino en sus familias y hogares? Les encanta unirse con sus hermanos para adorarlo públicamente en la iglesia. Les encanta derramar sus almas ante Él en sus aposentos. Es solo en presencia de ese ser con quien Dios los ha conectado de por vida y ante sus hijos que no pueden pensar en Dios. Es solo entonces que no tienen bendiciones que atribuir. Es solo entonces que no tienen misericordia ni protección que implorar. Puedes hablar de todo cuando estás con ellos. Tu conversación gira en torno a 1000 temas diferentes, pero tu lengua y tu corazón no encuentran espacio para una sola palabra sobre Dios. No admirarán como familia a aquel que es el verdadero padre de su familia. No conversarán con su esposa e hijos sobre ese ser que un día, quizás, será el único esposo de su esposa, el único padre de sus hijos. Es el Evangelio el que ha formado la sociedad doméstica. No existía antes de él. No existe sin él. Por lo tanto, parecería ser el deber de esa sociedad, llena de gratitud al Dios del Evangelio, estar peculiarmente consagrada a él. Y sin embargo, hermanos míos, ¿cuántas parejas, cuántas familias hay, nominalmente cristianas e incluso con cierto respeto por la religión, donde nunca se menciona a Dios? ¿Cuántos casos hay en que almas inmortales que se han unido nunca se han preguntado quién las unió, ni cuáles serán su destino y objetivos futuros? ¿Con cuánta frecuencia sucede que, mientras se esfuerzan por ayudarse mutuamente en todo lo demás, ni siquiera piensan en ayudarse mutuamente en la búsqueda de lo único necesario: conversar, leer, orar, en relación con sus intereses eternos? Esposos cristianos, es en la carne, y solo por tiempo, que deben estar unidos. No es en el espíritu, y también por la eternidad. Son seres que se conocieron por casualidad, y a quienes otro accidente, la muerte, pronto separará. No desean estar unidos por Dios, en Dios y para Dios. La religión uniría sus almas con lazos inmortales, pero no los rechacen. Al contrario, acérquenlos cada día más, adorando juntos bajo el mismo techo. Los viajeros en el mismo barco conversan sobre el lugar al que se dirigen. Y ustedes, compañeros de viaje hacia un mundo eterno, ¿no hablarán juntos de ese mundo, de la ruta que conduce a él, de sus miedos y sus esperanzas? Muchos andan así, dice San Pablo, de los cuales os he hablado muchas veces, y ahora os lo digo incluso llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fil 3:18. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. 2. Para proteger a tus hijos del pecado. Segundo, un motivo para el culto familiar es proteger a sus hijos del pecado. Pero si es su deber dedicarse a Dios en sus hogares por su propio bien, ¿no deberían hacerlo también por el bien de aquellos de su familia, cuyas almas han sido encomendadas a su cuidado, y especialmente por sus hijos? Se preocupan mucho por su prosperidad, por su felicidad temporal, pero ¿no hace esta preocupación aún más palpable su descuido de su prosperidad y felicidad eternas?
Tus hijos son árboles jóvenes que te han sido confiados. Tu casa es el vivero donde deben crecer, y ustedes son los jardineros. Pero, oh, ¿plantarás esos tiernos y preciosos retoños en un suelo estéril y arenoso? Sin embargo, esto es lo que estás haciendo, si no hay nada en tu casa que los haga crecer en el conocimiento y el amor de su Dios y Salvador. No les estás preparando un terreno propicio, del que puedan extraer savia y vida. ¿Qué será de tus hijos en medio de todas las tentaciones que los rodearán y los arrastrarán al pecado? ¿Qué será de ellos en estos tiempos turbulentos, en los que es tan necesario fortalecer el alma del joven con el temor de Dios, y así dar a esa frágil corteza el lastre necesario para lanzarla al vasto océano? Padres, si sus hijos no encuentran un espíritu de piedad en sus hogares, si, por el contrario, su orgullo consiste en rodearlos de dones externos, introducirlos en la sociedad mundana, complacer todos sus caprichos, dejar que sigan su propio camino, los verán volverse vanidosos, orgullosos, ociosos, desobedientes, impúdicos y extravagantes. Los tratarán con desprecio, y cuanto más se enfrasquen en ellos, menos pensarán en ustedes. Esto se ve con demasiada frecuencia. Pero pregúntense si no son responsables de sus malos hábitos y prácticas. Y su conciencia les dirá que sí, que ahora están comiendo el pan de amargura que ustedes mismos han preparado. Que aprendan así cuán grande ha sido su pecado contra Dios al descuidar los medios que tenían a su alcance para influir en sus corazones. Y que otros aprendan de su desgracia y críen a sus hijos en el Señor. Nada es más eficaz para lograr esto que un ejemplo de piedad doméstica. El culto público suele ser demasiado vago y general para los niños, y no les interesa lo suficiente. En cuanto al culto en el closet, aún no lo comprenden. Una lección aprendida de memoria, si no va acompañada de nada más, puede llevarlos a considerar la religión como un estudio similar al de las lenguas extranjeras o la historia. Aquí, como en todas partes, y más que en cualquier otro lugar, el ejemplo es más eficaz que el precepto. No se les debe enseñar simplemente con un libro elemental que deben amar a Dios, sino que hay que mostrarles que Dios es amado. Si observan que no se rinde culto a ese Dios del que oyen hablar, la mejor instrucción resultará inútil. Pero mediante el culto familiar, estos jóvenes crecerán como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Salmo 1:3. Sus hijos podrán abandonar el hogar paterno, pero recordarán en el extranjero las oraciones del hogar paterno, y esas oraciones los protegerán. Si alguno, dice la Escritura, tiene hijos o sobrinos, que aprendan primero a ser piadosos en casa. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:4-8. 3. Producir verdadera alegría en el hogar. Tercero, un motivo para el culto familiar es producir verdadero gozo en el hogar. Y qué deleite, qué paz, qué verdadera felicidad encontrará una familia cristiana al erigir un altar familiar en su seno y al unirse para ofrecer sacrificios al Señor. Tal es la ocupación de los ángeles en el cielo, y bienaventurados los que esperan con ansias esos gozos puros e inmortales. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen ungüento sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, y como el rocío que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envió el Señor la bendición y la vida eterna. Salmo 133, 1, 3. Oh, qué nueva gracia y vida da la piedad a una familia. En un hogar donde se olvida a Dios, hay rudeza, mal humor y aflicción de espíritu. Sin el conocimiento y el amor de Dios, una familia no es más que un conjunto de individuos que pueden tener un afecto más o menos natural entre sí, pero falta el verdadero vínculo, el amor de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor. 5. Los poetas están llenos de hermosas descripciones de la vida doméstica, pero, ¡ay! Cuán diferentes son a menudo las imágenes de la realidad. A veces hay falta de confianza en la providencia de Dios, a veces hay amor a las riquezas, en otras, una diferencia de carácter, en otras, una oposición de principios. Oh, cuántos problemas, cuántas preocupaciones hay en el seno de las familias. La piedad doméstica evitará todos estos males,
Dará plena confianza en ese Dios que alimenta a las aves del cielo. Dará verdadero amor hacia quienes nos rodean. No un amor exigente y sensible, sino un amor misericordioso, que disculpa y perdona, como el de Dios mismo. No un amor orgulloso, sino un amor humilde, acompañado de un reconocimiento de las propias faltas y debilidades. No un amor voluble, sino un amor inmutable como la caridad eterna. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Salmo 118:15. 4. Para consolar en tiempos de prueba. Cuarto, un motivo para el culto familiar es consolar en tiempos de prueba. Y cuando llega la hora de la prueba, esa hora que tarde o temprano debe llegar y que a veces visita los hogares de los hombres más de una vez, ¿qué consuelo brindará la piedad doméstica? ¿Dónde ocurren las pruebas si no es en el seno de las familias? ¿Dónde, entonces, debería administrarse el remedio para las pruebas si no es en el seno de las familias? ¿Cuánta lástima hay en una familia de luto si no tiene ese consuelo? Los diversos miembros que la componen se acrecientan mutuamente la tristeza. Pero si, por el contrario, esa familia ama a Dios, si suele reunirse para invocar el santo nombre de Dios, de quien proviene toda prueba, así como toda buena dádiva, entonces, ¿cómo se levantarán las almas abatidas? Los miembros de la familia que aún permanecen alrededor de la mesa donde se encuentra el libro de Dios, ese libro donde encuentran las palabras de resurrección, vida e inmortalidad, donde encuentran garantías seguras de la felicidad del ser, que ya no está entre ellos, así como la garantía de sus propias esperanzas. El Señor se complace en enviarles al Consolador. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ellos. Un bálsamo inefable se derrama sobre sus heridas y les brinda gran consuelo. La paz se comunica de corazón a corazón. Disfrutan de momentos de dicha celestial. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Oh Señor, has sacado mi alma del sepulcro. Su ira es solo un momento. En su favor está la vida. El llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 33:5. 5. Influir en la sociedad. Quinto, un motivo para el culto familiar es influir en la sociedad. Y quién sabe, hermanos míos, qué influencia podría ejercer la piedad doméstica sobre la sociedad misma. ¿Cuánto aliento tendrían todos los hombres para cumplir con su deber, desde el estadista hasta el mecánico más pobre? ¿Cómo se acostumbrarían todos a actuar con respeto, no solo a las opiniones de los hombres, sino también al juicio de Dios? ¿Cómo aprendería cada uno a estar satisfecho con su posición? Se adoptarían buenos hábitos. La poderosa voz de la conciencia se fortalecería. La prudencia, el decoro, el talento y las virtudes sociales se desarrollarían con renovado vigor. Esto es lo que podemos esperar tanto para nosotros como para la sociedad. La piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Punto 3. Instrucciones. 1. Con verdadera espiritualidad. ¿Cómo llevar a cabo el culto familiar? Primero, con verdadera espiritualidad. En la medida de lo posible, no permitan que estos ejercicios de piedad doméstica carezcan de espiritualidad, verdad y vida. No permitan que consistan simplemente en leer ciertos pasajes y repetir ciertas formas de oración, en las que el corazón no tiene nada que ver. Quizás sería mejor no tener culto familiar que tener uno como este. Estas formas muertas todavía se encuentran en algunas familias, pero en la actualidad, cuando la Iglesia lucha por todas partes por resurgir de sus ruinas, y cuando el viento del que habló Ezequiel sopla por todas partes sobre los huesos secos para impartirles vida, Ezequiel 37, debemos volver al culto familiar y reavivarlo, no en un estado de languidez y muerte, sino en un estado de vida y fortaleza. ¿Cómo lograremos este objetivo? Realicemos los ejercicios de piedad familiar, no solo como si fuera una buena obra que debemos realizar, pues entonces podríamos caer en el error que acabamos de señalar o en el orgullo, sino realicémoslos como seres miserables que carecen de riquezas, como criaturas hambrientas que necesitan alimento para nutrir lo más noble que hay en ellas. Háganlo como un deber, si así lo desean, pero háganlo más bien por sus propias necesidades. El niño pequeño sabe pedir un pedazo de pan
o incluso la leche de su madre. ¿Y acaso no sabemos cómo acudir a Dios y pedirle su leche pura y espiritual? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. 2. Con flexibilidad. Les daremos otra regla. No, hermanos. No se adhieran de forma demasiado exclusiva ni demasiado rígida a ninguna forma en particular. Establezcan dicho servicio de acuerdo con sus propias necesidades y las de su familia. Que haya completa libertad. Que se lleve a cabo un día de una manera y al siguiente de otra, si así lo desean. Que se prolongue en un momento y se acorte en otro. Quizás sería mejor que este ejercicio no abarcara, al principio, a todos los miembros de su hogar, sino que tuviera una esfera más pequeña e íntima. Esto lo hará más fácil y edificante. Sigan estas diversas sugerencias. Lo importante es que Dios no sea olvidado bajo su techo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. 3. Con la palabra de Dios. En segundo lugar, por supuesto, se debe leer la palabra de Dios, y a veces, quizás, otros libros cristianos. ¿En cuántas familias ese admirable libro, ese libro de las naciones, ha estado en todas las épocas y sigue siendo el más preciado de los tesoros? ¿En cuántas moradas ha difundido la Biblia justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo y sumisión a todas las autoridades designadas por Dios? Los diversos libros que componen la Biblia son casi todos de naturaleza diferente. Sería difícil encontrar mayor variedad en un solo volumen, aunque el mismo Espíritu de Dios está en cada uno. Esta circunstancia lo hace extraordinariamente apropiado para el sustento familiar. Y por eso, tantas familias pobres y desfavorecidas en países protestantes, poseyendo ese libro, prescinden de otros, y gracias a él alcanzan no solo la vida eterna, sino también un notable desarrollo intelectual. Tanto el niño como el anciano, la mujer y el hombre adulto encuentran allí algo que les interesa y que los conduce a Dios. Hay algo para cada situación de la vida. Qué abundante consuelo han recibido siempre de los salmos del profeta real las almas atribuladas y afligidas, pero fieles. Es bueno leer de principio a fin algún libro de las Escrituras, pero no es necesario seguir el orden en que se colocan los diferentes libros en el volumen sagrado. Al contrario, quizás sea mejor pasar del Nuevo Testamento al Antiguo y del Antiguo al Nuevo, de uno de los profetas a una de las epístolas de los apóstoles y luego a uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Es conveniente que quien lee haga algunos comentarios sobre el pasaje leído. ¿Sabes cómo hablar de cualquier otro libro que lees? ¿Solo aquí faltan pensamientos y palabras? ¿No encuentras nada que se aplique a tu estado de ánimo, a la situación de tu familia o al carácter de alguno de tus hijos? Lee ese libro siempre, no como una historia del pasado, sino como un libro escrito, a ti, dirigido a ti ahora. Encontrarás fácilmente circunstancias y ocasiones que lo hagan adecuado. Sin embargo, si no se te ha dado nada, conténtate con pedirle al Espíritu Santo que imparta a cada corazón los frutos que Él ha prometido para su palabra. Como desciende la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10, 11. 4. Con oración. Otro acto de adoración es la oración, ya sea en común o en grupo. Es cierto que existen buenas oraciones escritas, pero ¿acaso no puedes orar a Dios en voz alta? Sabes muy bien cómo hablar con un amigo. ¿Por qué no habrías de saber cómo hablar con Dios? ¿Acaso no es Él tu mejor y más íntimo amigo? Qué fácil es acercarnos a Él cuando lo hacemos en el nombre de Cristo crucificado. Cerca estás, oh Señor. Salmo 119, 151, dice David. Mientras aún hablan, ha dicho Dios, yo oiré. Isaías 65, 24. Si puedes orar en secreto, ¿no puedes orar en voz alta? No se preocupen tanto por lo que dirán. La oración requiere más del corazón que de la lengua, más fe que razonamiento. ¿Cómo podría ser menos saludable cuando, por ejemplo,
Un padre o una madre ora en voz alta por los hijos presentes y detalla sus pecados ante Dios, pidiéndole ayuda y gracia. ¿Y cuántas veces una familia se encuentra en una situación en la que se le pide que ore a Dios pidiendo liberación, ayuda y consuelo? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13, dice el Señor. 5. Con el canto. Un tercer acto de adoración que debería, si es posible, formar parte de la devoción doméstica, es el canto. En estos días, el hombre ha asociado el canto con sus ocupaciones y especialmente con sus placeres. Pero alabar a Dios fue ciertamente su objeto primitivo. Es a esto que el profeta real lo consagró. ¿Y no haremos nosotros lo mismo? Si se cantan tantas cosas profanas en algunas casas, ¿por qué no deberíamos cantar para honrar al Dios que nos ha creado y redimido? Más aún, si a veces se cantan himnos sagrados por la belleza del sonido, ¿no se cantarán con humildad y fervor para celebrar al Señor? Amonestaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16. 6. En el momento más conveniente. Pero algunos dirán, ¿a qué hora deberíamos pensar en Dios y acercarnos a Él juntos? Respondo, cuando lo desees, a la hora que te convenga, cuando menos te molesten tus demás ocupaciones. Generalmente es por la tarde, quizás sería mejor, debido a la fatiga del día, que fuera por la mañana. Y lo mejor de todo, tanto por la mañana como por la tarde. Después de desayunar, o incluso mientras lo haces, no podrías dedicar ese tiempo que sueles dedicar a callar o a hablar de nimiedades, a leer algunas palabras que eleven tu pensamiento a Dios, o a escucharlas. Estoy a punto de comenzar el día con la primera función del ser animal. Pero tú, alma mía, ¿no harás ni recibirás nada ahora? Estoy a punto de alimentar mi cuerpo con lo que Dios ha creado. Pero tú, alma mía, despierta y recibe tu alimento del Creador. Oh Dios, tú eres mi porción para siempre. Oh Dios, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. ¡Qué bendición, hermanos míos! Traerá consigo este comienzo para todo el día. Y qué feliz disposición de ánimo os proporcionará. Y para ustedes, padres cristianos, que la tarde del domingo del Señor, esa época en que los hijos de padres y religiosos se refugian en lugares de disipación, sea especialmente preciosa y sagrada. Instruyan a su familia en el camino del Señor, y sus instrucciones en ese momento serán particularmente bendecidas, siempre que sus hijos vean que realmente se dedican con seriedad a la obra que realizan. 7. Con sencillez de corazón. A todo esto, hermanos míos, añadan lo esencial: una vida conforme a la santidad del culto que ofrecen a Dios. No sean un hombre ante el altar de Dios y otro en el mundo, sino sean verdaderamente un solo hombre en todo momento. Que su comportamiento a lo largo del día sea un reflejo vivo de lo que han leído, oído o dicho en la hora de devoción. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Porque el camino de los impíos es abominación al Señor, pero Él ama al que sigue la justicia. Proverbios 15:8. Punto 4. Conclusión. Así es el culto familiar. Les recordamos, mis queridos oyentes, todos los motivos que deberían acelerar su establecimiento en sus familias. Y les rogamos, y particularmente, a aquellos de ustedes que son esposos o esposas, padres o madres, que se pongan manos a la obra. Pero dicen, ¿qué cosa tan extraña? Que, hermanos míos, no es aún más extraño que una familia que se declara cristiana, que profesa tener una firme esperanza en la eternidad, avance hacia ella sin dar ninguna señal de esa esperanza, sin ninguna preparación, sin ninguna conversación, quizás, ¡ay! ¿Sin pensarlo siquiera? ¡Ah! ¡Qué extraño! Dices, esto es algo de muy poca reputación o gloria, y que conlleva cierta vergüenza. ¿Y quién es entonces el más grande? Aquel padre que, en tiempos pasados y más felices, fue el sumo sacerdote de Dios en su propia casa, y que aumentó su autoridad paternal y le dio una unción divina arrodillándose con sus hijos ante su Padre y el Padre de todos. O aquel hombre mundano de nuestros días, cuya mente está ocupada solo en vanos asuntos, que olvida su destino eterno y el de sus hijos, y en cuya casa no está Dios. ¡Qué vergüenza! Pero quizás digas,
Cada época tiene sus costumbres. Aquello estaba bien entonces, pero todo ha cambiado ahora. Precisamente porque todo ha cambiado, debemos apresurarnos a erigir el altar familiar en medio de las familias, para que el débil vínculo que aún las une no se rompa y arrastre a la iglesia y al Estado a la ruina. No es cuando la enfermedad se ha propagado con gran violencia que los remedios se vuelven inútiles. Y antes de que la vida de un hombre se desespere, se le administran los preservativos más poderosos. Así pues, ustedes, quienes por la gracia de Dios están bien dispuestos y han tomado buenas resoluciones, inténtenlo y no se desanimen. Hagan otro intento. Recurran a la oración. Pídanle a Dios que los guíe, los sostenga y les dé éxito. Pídanle a Jesucristo que esté con ustedes, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Pero hermanos míos, si desean erigir un altar a Dios en su casa, primero deben erigirlo en su propio corazón. ¿Y hay uno ahí? Les pregunto, hermanos míos, ¿hay uno? Ah, si pudiera descorrer el velo, si pudiera penetrar ahora en los corazones de quienes me escuchan, ¿qué vería? O, mejor dicho, oh Señor, ¿qué debes ver en nuestros corazones? Tú, a quien nada está oculto, y ante quien todo está desnudo y visible. En tu corazón, mi querido oyente, veo un altar erigido al placer y la mundanalidad. Allí ofreces tu sacrificio matutino. Allí sacrificas, especialmente al atardecer. Y el incienso que emana de él te embriaga y te desconcierta incluso de noche. En tu corazón, querido oyente, veo un altar erigido a los buenos dones de este mundo, a las riquezas, a Mamón. En el tuyo, mi querido oyente, veo un altar consagrado a ti. Eres el ídolo a quien adoras, a quien exaltas por encima de todo, por quien lo deseas todo y a cuyos pies quisieras ver arrodillado al mundo entero. Hermanos míos, ¿hay en sus corazones un altar erigido al único Dios vivo y verdadero? Son ustedes templo de Dios y mora el Espíritu de Dios en ustedes. Mientras no haya un altar erigido a Dios en sus almas, no podrá haberlo en sus hogares. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Segunda de Corintios 6, 14, 16. Conviértanse, pues, de corazón. Mueran al mundo, al pecado, incluso a ustedes mismos, y vivan para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Almas inmortales, Cristo las redimió a un gran precio. Dio toda su vida en la cruz por ustedes. Aprendan, pues, que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo cual, salid de entre los ídolos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya que a Corintios 6, 17, 18. Oh, feliz es la familia, hermanos míos, que ha abrazado a ese Dios que dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Feliz por esta vida, y feliz por la eternidad. ¿Cómo pueden esperar reunirse con sus seres queridos cerca de Cristo en el cielo, a menos que busquen a Cristo con ellos en la tierra? ¿Cómo podrán reunirse como familia allí si no se han preocupado como familia por las cosas celestiales aquí abajo? Pero en cuanto a la familia cristiana que se habrá unido en Jesús, sin duda se reunirá alrededor del trono de la gloria de aquel a quien habrá amado sin haberlo visto. Solo cambiará su miserable y perecedera morada por las vastas y eternas mansiones de Dios. En lugar de ser una humilde familia terrenal, unida a toda la familia celestial por los mismos lazos, se habrá convertido en una familia innumerable y gloriosa. Rodeará el trono de Dios con los 144,000 y dirá, como dijo en la tierra, pero con alegría y gloria: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4:11. Oh, hermanos míos, si tan solo un padre o una madre se resolvieran ahora a reunirse en la presencia del Señor, si una sola persona que aún no esté unida por lazos domésticos se resolviera a levantar un altar a Dios en su casa cuando así esté ligada,
y en algún día futuro actuara de tal manera que abundantes bendiciones descendieran sobre él y los suyos, daría gracias a Dios por haber hablado. Querido oyente, que el Señor te conmueva tanto que ahora puedas exclamar: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.